Gloria a Dios, aleluya. Dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén, gloria a Dios. Y esta actitud de esos cristianos primitivos estableció ese fundamento para cada expresión de donaciones que aparecieran o que aparecieron mucho después. Por esa actitud de ellos, de ahí empezaron hasta el mundo a hacer ese tipo de donaciones. Fue una experiencia que esos cristianos primitivos nos enseñaron. A medida que el número de cristianos se multiplicaban, ofrecían diferentes métodos de ofrendar o hacer donaciones. Pero todo esto expresaba su comprensión de mayordomía y llegaron a la conclusión que todo pertenece a Dios. Y es lo mismo que quiero o que la palabra quiere usar a este siervo para darles a entender que el amor al prójimo no es a los que tienen nada más, sino que al que no tiene, al necesitado, al afligido. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia sostenía a los necesitados. En la iglesia primitiva se escogieron hombres especiales que sirvieran como diácono, ayudantes en la distribución de las ofrendas y donaciones entre las viudas y necesitados. Dice en Hechos 6, del 1 al 3, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia nos han dicho, para llegar a hacer algo en la iglesia, para llegar a ser un pastor, es una mentira que nos han metido. Para llegar a tener un lugar en la iglesia, hay que empezar desde abajo. Hay que lavar el baño, humillarnos de esa manera. Ellos humillarnos de esa manera. Hay que hacer el aseo en las iglesias para llegar. Pero no es así. En aquel tiempo, aquellos hombres que tenían amor a la palabra y estaban deseosos de la palabra, lo que ellos querían dar a entender es que no estaban ellos dispuestos a perder el tiempo nada más en ir a ayudar a las personas necesitadas y descuidar de la palabra de Dios. Para eso necesitaban a alguien especial, alguien que tenía más conocimiento que ellos, para que ellos pudieran tener conocimiento sobre la palabra. Y uno de esos hombres es Esteban. Por eso dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos decían mesas para servir a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, no a la mesa de nadie, porque ahí no era restaurante. No iban a comer a una iglesia, no iban a comer a una sinagoga. Ellos hablaban en espíritu y de cómo ser dadivosos con una persona. Aquí nos la han cambiado. Nos han dicho que tenemos que empezar desde abajo, ir a barrer la iglesia, ir a barrer el baño, mientras que el pastor, como el jefe, como si fuera un cacique, como si fuera algo muy en especial, no hace nada. Todo lo hacen los siervos, pero no
porque sean buenos. Lo hacen por ignorantes y por flojera de estudiar la Biblia. En la verdad, a muchos les molesta cuando un siervo les dice la verdad de la Biblia. Pero esto es una exhortación hacia las personas que no estudian, para que estudien. Cada quien, el talento que se nos dio, les acabo de leer del talento. Hay un hermano por ahí que he escuchado que la manera de su talento es decirles de una manera fuerte, diferente manera. Yo no le voy a decir cara de perro ni cara de caballo, y no repruebo a ese hermano. Dios le dio esa gracia, gloria a Dios. No lo voy a criticar, porque al final de cuentas es un soldado, es un siervo. Pero con decirle la palabra de Dios como está escrito basta, para que le duela a aquella persona que ha servido a los pastores toda su vida por no estudiar la Biblia. Gloria a Cristo. Por eso estamos aquí tratando de darnos a entender. Y luego dice el versículo 3 del mismo capítulo de Hechos, capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. O sea que no cualquiera lo hace. Porque si dicen que lo va a hacer, vas a empezar desde abajo a lavar baño y a lavar iglesia, quiere decir que tú no eres digno de nada más que esa persona. En vez de humillarlo, quizás hasta lo estás enalteciendo, pero en realidad él lo va a hacer por ignorancia, no por bueno, porque aquí no hay buenos, todo es por gracia de Dios. Y vuelvo a repetir: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La persona que va a ver a las viudas, huérfanos y enfermos no va solo, va lleno del Espíritu Santo. Con razón, ahora entiendo por qué cuando iba con muchos hermanos iba nada más disfrazados, pero les daba temor tocar al enfermo. Hermanos hipócritas que siempre han fingido ante el hombre para que el hombre los vea como buenos, pero Dios conoce su corazón. Gloria a Cristo, aleluya. El ministerio de estos hombres, estos que ayudaban, era distribuir todas las donaciones donde hubieran necesidades. Ese era su ministerio. No era ir a lavar el baño, ni servir a mesa a nadie. Cuando los cristianos judíos en Jerusalén estaban pasando por una crisis de hambre, la iglesia gentil, pobre y carente, fue quien ayudó a esas personas. Y para vergüenza de muchos, les voy a decir una anécdota mía. Cuando yo no era cristiano, que Dios bendiga a esas gentes, no estoy apoyando ni una religión, no apoyo ninguna, de ningún tipo de religión que existe en este mundo. Pero esas personas, llamados católicos, en Ciudad Juárez, ahí en el Seguro Social, ahí donde hay muchos enfermos ya a punto de morir, uno salía a buscar qué comer. Había una señora con su familia, siendo católicos. Por eso hay muchos hermanos sinvergüenzas que dicen
No por obras te vas a salvar. No lo hacían porque pensaban que se iban a salvar. Lo hacían por caridad, por amor. Quizás equivocadamente en su ideología religiosa, porque así les inculcaron. Pero Dios lo estaba usando. Cosa que muchos cristianos no se dejan usar para dar. Ellos regalaban un tamal, un platito de comida a cualquiera. Y no le preguntaban, ¿eres pentecostés? ¿Eres bautista? ¿Eres testigo? Decían, tome amigo, tome amiga, tome hermanita. O no sé qué palabras decían. Pero yo recibí de ellos un plato. Y me admiré. Porque eran católicos. Y mi esposa también. Y no nada más nosotros, muchas personas. Eso es amor al prójimo. Eso es, quizás ellos ahorita no saben que estoy hablando de ellos, porque no sé ni sus nombres. Pero que Dios los bendiga. Ahorita muchos cristianos dicen, no podemos estar dando, no para mantener flojos. Pero ¿cómo a ellos sí los mantiene? Toda la servidumbre que tienen en su religión. Ellos sí tienen derecho de ser mantenidos. Pero la familia del que está enfermo, según ellos no, porque no aceptó a Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia? Si ellos hacen lo mismo que aquel enfermo quizá fue de lo peor, pero ellos también lo son, porque no aman al prójimo. Bueno, gloria a Cristo, que Dios los bendiga a todas esas personas de los que hablé, y ojalá que sean rescatados por el Señor Jesucristo. Dice en 2 de Corintios 8, capítulo 8 del 2 al 3, 2 de Corintios capítulo 8, 2 al 3, que en prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Por eso hablamos de muchas personas, no porque como dicen unos, habla de la Biblia, pero no metas a la gente. ¿Y cómo voy a hablar de la Biblia si no meto a nadie?